Bien, buenos días. Mi nombre es Ángel León y soy el secretario general de Comisiones Obreras e Industria en Castilla-La Mancha. Para nuestra organización regional es un placer poder contar hoy con las personas que nos van a acompañar a lo largo de la mañana para situar un escenario nuevo con la nueva PAC que a partir del año que viene, de enero de 2024, va a contemplar la condicionalidad social, y para nosotros es muy importante porque es algo, o era algo que desde nuestra organización sindical veníamos reclamando ya desde hace muchos años. Y para nosotros es un placer poder contar a lo largo de esta mañana con las personas asistentes y con el consejero de Agricultura para que pues nos aporte su visión y las propuestas y el planteamiento que tienen por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha en relación a este escenario. Para nuestra organización, y ya con esto acabo, el sector de la agricultura es muy importante y tiene un peso bastante potente en nuestra región. Es muy importante que el sector, además de tener futuro y de tener un presente muy importante, pues atienda lógicamente a la dignidad del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que es fundamental, es decir, no se puede contemplar un sector de la agricultura donde se esté produciendo abuso por parte, en este caso, de los contratadores hacia las personas que se emplean en el sector, y por lo tanto creo que esa condicionalidad social que desde el ámbito europeo se ha proyectado a partir del año que viene, creo que es muy importante para que nuestra región sea un ejemplo ya no solamente de los productos de calidad, sino con un empleo digno de las personas que trabajan en ese sentido, y por lo tanto creo que ese tiene que ser el elemento central de la agricultura a partir del año que viene. ¿Y esto puede ayudar a problemas como el que hay en Ciudad Real, que llevamos varios años en el convenio colectivo del campo firmado? Pues efectivamente, es un problema que estamos teniendo, que Asaja no está queriendo dar una solución a un convenio colectivo que lleva ya caducado durante 4 años y donde nosotros hemos mantenido diversas reuniones desde el ámbito local, desde el ámbito regional, para intentar buscar una solución, pero la cuestión es que no hay voluntad y estamos en estos momentos en un escenario donde el salario mínimo interprofesional anual estamos hablando de 15.180 euros y en el convenio de Ciudad Real en estos momentos está en torno a los 12.000 euros. Estamos ante una ilegalidad y en este caso Asaja Ciudad Real no quiere poner medios y por lo tanto pues en esas estamos donde, si a ver de una vez por todas, en vez de proyectar nuestra acción a nivel judicial, pues nos sentamos y lo arreglamos en una mesa, que creo que es lo que deberíamos pasar. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecer y dar la bienvenida del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez, que es la primera vez como consejero que visita el primer acto que tiene aquí en nuestra localidad. También, lógicamente, agradecer la invitación de Comisiones Obreras a estas jornadas que son tan importantes para abordar un asunto tan importante también para nuestra localidad como es esa política agraria común, dar a conocer ese PEPAC, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, que se aprobó el año pasado en agosto y que tiene una temporalidad 2023-2027. Con estas jornadas que se enmarcan dentro de la campaña de información y divulgación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se pretende dar información a todos los delegados, en este caso de Castilla-La Mancha, dar información para que puedan resolver dudas y, lo más importante, para que puedan aprovechar las potencialidades que ofrece este plan estratégico, puesto que incluye, como ya se ha dicho por uno de los representantes de Comisiones Obreras y se dirá a lo largo de esta jornada, incluye novedades trascendentales, novedades sustanciales
como por ejemplo potenciar esos ingresos justos en el campo, potenciar también la competitividad y reforzar la protección del medio ambiente, así como también se ha hablado de esa condicionalidad social. Yo creo que son unas jornadas importantes y además que se celebren aquí en Valdepeñas. Agradecemos ese gesto que haya tenido Comisiones Obreras y también agradecer también al consejero que esté hoy aquí en Valdepeñas y a ustedes, los medios de comunicación, que den difusión a estas jornadas tan importantes. Que es importantísimo desde Comisiones Obreras la condicionalidad social, que estamos hoy para eso aquí, para informar a los delegados y a las personas trabajadoras del sector de que a partir del 1 de enero del 2024 se tiene que normalizar, regularizar las condiciones de las personas trabajadoras en el campo, que es importantísimo, que tendremos que trabajar codo con la Inspección de Trabajo y que denunciaremos cualquier tipo de situación y de incumplimientos que se hagan pues, en materia laboral en el campo. Es importantísimo, se tiene que trasladar también a la negociación colectiva y a la acción sindical del sindicato, porque es un sector duro, es un sector donde se está yendo gente, que cada vez está quedando menos gente, y es importante que se mejoren los salarios, que se mejoren las condiciones. Y esta condicionalidad, que ha sido una reivindicación histórica del sindicato, pues creo que es un arma que tenemos que saber utilizar y que tenemos que reivindicar en cada centro de trabajo del sector agrario y del sector alimentario, para que se lleve a buen puerto y para que redunde en la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras del campo, que es lo importante y es lo que nosotros estamos haciendo en las jornadas. Hemos hecho jornadas en Valencia, hemos estado también en Andalucía, estuvimos la semana pasada, en Sevilla y en Granada. Hemos estado también en Zamora y pues una zona como Castilla-La Mancha, yo como manchego, en mi tierra, pues reivindicar en plena vendimia, en Valdepeñas, la importancia de los trabajadores y trabajadoras del campo y la normalización de las relaciones laborales, la firma de convenios colectivos, las actualizaciones del SMI y los alojamientos, todo lo que llevamos peleando y reivindicando durante años. Y a través de la condicionalidad pues seremos capaces de tener esa herramienta para que se cumpla. Comisiones Obreras tiene fundamentalmente un cometido desde que nace. Para Comisiones Obreras lo realmente importante son las personas, los trabajadores y las trabajadoras. Y este sector especialmente ha sido históricamente maltratado desde el punto de vista de las condiciones laborales. Seguramente porque el sector agrario, que además seguramente sea de los oficios más viejos del mundo, ¿no?, ha tenido siempre digamos que unas situaciones muy especiales. Al campo había que mimarlo, igual que a la propia ganadería, porque entre otras cosas, en la actualidad y también antaño, era una de las actividades esenciales. De hecho, bueno, lo dirá el consejero, al que quiero agradecer especialmente que haya querido estar hoy con nosotros aquí. El PIB en Castilla-La Mancha el campo tiene mucho que ver con nuestro PIB. Castilla-La Mancha no se concibe sin la actividad agropecuaria y por lo tanto es muy importante. Pero esa fragilidad que ha podido tener el sector a lo largo de la historia ha terminado por convertirse, y sin criminalizar a nadie, en que sea seguramente uno de los sectores donde más se produce algo que no debería ocurrir nunca, y es la explotación laboral. Tanto en el sector servicios, todo lo que tiene que ver con ayuda a domicilio, personas dependientes, y el sector agropecuario es donde más se produce esa explotación laboral. Yo creo que es algo que en el siglo XXI no nos podemos permitir. Me consta que la administración regional y desde luego los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT estamos empeñados en que todo eso cambie. Y cambie de una vez por todas, porque lo que no podemos permitir es que haya condiciones indignas en el conjunto de actividades que se realizan en este sector, que es esencial para nosotros. Llevamos años, décadas, peleándonos porque en la PAC existieran condicionalidades para que no solo habláramos de la economía del campo, sino que habláramos también de las personas que trabajan en el campo. Al campo le puede ir muy bien, le puede ir regular, pero parece ser que hasta ahora lo único realmente importante era la economía y el dinero que se movía.
Y para nosotros, que digo que nuestro inicio es la defensa de las personas, queríamos que cualquier ayuda que es necesaria, insisto, como puede ser la PAC, tenía que tener una serie de condicionalidades sociales para evitar la explotación, para evitar la competencia desleal, para evitar que la contratación fuera especialmente precaria en esta situación y para evitar situaciones como las que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Ciudad Real, y yo quiero denunciarlo, ¿no? A mí me sorprende mucho que el presidente nacional de Asaja sea de aquí, de Ciudad Real, Pedro Barato, y que sin embargo sea un convenio que lleva años sin firmarse. Que el salario del convenio del campo de Ciudad Real esté por debajo del SMI es directamente una barbaridad. Y que la asociación Asaja se niegue rotundamente a firmar el convenio del campo me parece una irresponsabilidad mayúscula. Y desde Comisiones Obreras queremos denunciar públicamente el comportamiento terriblemente irregular que está teniendo la asociación Asaja para con la responsabilidad con sus trabajadores. Estoy convencido de que hay muchos empresarios que trabajan en el campo que seguramente incluso por encima del convenio paguen salario a sus trabajadores. Pero lo que es cierto es que las condiciones laborales que regula o que debería regular el convenio del campo de Ciudad Real no se cumplen, se incumplen. Y por lo tanto son susceptibles de cometerse irregularidades cuando no explotaciones en los campos de Ciudad Real. Y yo creo que eso es algo que ni podemos permitir los sindicatos, la administración y que desde luego no deberían de permitir asociaciones tan antiguas y supuestamente tan serias como son Asaja. Pero Asaja está siendo en Ciudad Real especialmente irresponsable y yo también quiero responsabilizar de esto, aunque solo sea para que salga a dar sus argumentos al señor Pedro Barato, cuáles son los motivos o las razones que justifican que una organización como es Asaja, seria, que se le supone, no haya querido firmar este convenio colectivo y tenga a sus trabajadores con salarios que están por debajo del SMI, que como todos y todas sabéis es una irregularidad manifiesta. Confío y espero que esto se pueda solucionar pronto, pero si no, desde luego seguiremos denunciando esa irresponsabilidad y sacándole los colores a personas que deberían de ser mucho más serias de lo que han demostrado ser hasta ahora. Este es el primer año con estos contratos fijos discontinuos, la primera campaña de vendimia. No sé si sabes si ha habido alguna irregularidad o se han hecho esos llamamientos a los trabajadores o los temporeros que ya estaban el año pasado. Bueno, estamos haciendo balance y seguramente habrá un poco de todo. Con carácter general, yo insisto, yo quiero hablar bien, porque no puede ser de otra manera, de las empresas del campo y de los empresarios del campo, que yo creo que quieren hacer las cosas bien, las están haciendo bien. Pero tienen que empezar a entender que esta actividad, que puede ser temporal, estacional, como no puede ser de otra manera, la vendimia se produce cuando se produce, la cebolla cuando es, todos los frutales que también los hay, sobre todo en las zonas más cercanas al Levante, como puede ser Ellín, por ejemplo, pues son contratos que evidentemente tienen que ser actividades estacionales en función de la recogida o la siembra de los diferentes productos. Eso es inevitable, pero seguramente habrá irregularidades. Nosotros queremos trabajar muy estrechamente con la Inspección de Trabajo, a la que también aprovecho para reclamarle al Gobierno de España que pongan muchos más elementos, porque un inspector de trabajo tiene tantas faenas que al final es muy difícil que pueda cumplir todas y cada una de las obligaciones que tiene. Eso lo que hace, y más en un centro de trabajo tan grande como es el campo, ¿no? ¿Quién le pone puertas al campo? Pues es difícil a veces llegar a detectar cuáles son y cómo se cometen esas irregularidades. Pero nosotros siempre hemos dicho que cruzando datos de las altas, y es algo en lo que estamos trabajando, también con el Gobierno de España, y es algo que hablamos con el propio delegado hace apenas un año, cruzando los datos de la Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda, se puede ver cuál es la facturación que hace una empresa y cuál es el volumen de altas que tiene esa empresa también. Y así es muy fácil entender que si una empresa ha tenido un buen año desde un punto de vista económico, es muy difícil entender que haya tenido muy pocas contrataciones. Lo que tenemos que saber es número de altas en función de la campaña agrícola concreta y beneficios que se han reflejado en los impuestos que cada uno tiene que pagar. Cruzando sencillamente esos datos, y eso es algo que no debería ser especialmente difícil, podemos detectar dónde puedan producirse ese tipo de irregularidades, donde nada más lejos de hacer contratos de temporada, lo que estamos haciendo es contratar a personas que no se les da de alta o que trabajan jornadas excesivas.
Esto que decimos puede parecer que estamos intentando meternos con alguien, pero simplemente queremos que un trabajador del campo tenga los mismos derechos que pueda tener un trabajador que trabaja en la industria, que trabaja en el comercio o en cualquier otro sector. No tiene por qué ser diferente. Es posible que un trabajador del campo no pueda trabajar un año completo porque, bueno, pues la actividad no lo permite. Pero el tiempo que esté trabajando, lo que queremos es que tenga un salario y unas condiciones laborales tan dignas como las puede tener cualquier otro trabajador en este país. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en estas jornadas para dar traslado de las nuevas circunstancias que regulará el Plan Estratégico de la PAC para este nuevo periodo del 23 al 27 y que principalmente van a estar vinculados a la actividad social que se genera laboral en el campo, en las explotaciones agrarias. Por primera vez, en esta ocasión, un nuevo periodo de reglamentación de la PAC va a establecer mecanismos diferentes, no solo los vinculados a la gestión de los fondos europeos y de qué manera le llegan a los agricultores que se dedican a la actividad agrícola y ganadera, sino que pone 3 objetivos claramente identificados encima de la mesa. Por un lado, la modernización de las explotaciones agrarias, algo que es evidente en lo que hay que ir avanzando, porque nuestra maquinaria ha sido antigua, obsoleta y los nuevos tiempos requieren de maquinaria que ofrezca trabajo en mejores condiciones, más moderna y menos contaminante. En ese sentido, también en esa condicionalidad ambiental en la que se tiene que avanzar, sobre todo en la limitación de cuestiones inherentes al trabajo que pueden suponer un perjuicio al medio natural en el que nos desarrollamos y también contribuyendo en ese sentido a la minimización de los efectos del cambio climático con el trabajo que hacemos en nuestras explotaciones y por otro lado también al fomento del emprendimiento de las actividades en el medio rural. Algo que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, por ejemplo, con ese bono social del emprendimiento rural, también va a ayudar a que hayan actividades aparejadas a la agricultura, pero que se desarrollen también en nuestros pueblos como garante de desarrollo rural, de mantenimiento de nuestros pueblos, de posibilidad también de generación de empleo, que sin lugar a dudas será el que contribuya además con esa ley de despoblamiento del Gobierno de Emiliano García Paje, pues ponga de manifiesto que nuestros campos y que nuestros pueblos siguen vivos y queremos seguir estando ahí. Por otro lado, también es cierto y que tras las reivindicaciones manifestadas por los sindicatos de nuestro país se establece por primera vez esa condicionalidad social, una figura nueva que englobada dentro del contexto de la agricultura y la ganadería de nuestra región, de nuestro país. Yo quiero hacer el llamamiento, la advertencia de que este sector es uno de los que más han evolucionado en apenas unas décadas. O sea, el proceso de evolución que ha tenido antes se trabajaba, hay que reconocerlo así, se trabajaba de cualquier manera en el campo, incluso con condiciones laborales, porque tal vez no habían ni contratos laborales. Y eso desde unas décadas para acá empezó a regularizarse de una manera reglamentada y oficial para que todo eso tuviera una serie de correcciones en favor de los trabajadores también por los derechos que le deben de asistir, que prestan el trabajo en el campo. Un trabajo duro que está supeditado a muchas circunstancias. Tenemos que recordar que un agricultor puede tener intención de ofrecer un trabajo, pero que la noche de antes, como ha ocurrido por ejemplo ayer en la zona de Villatoya, un pedrisco arrasa con toda la cosecha y te quedas que no sabes qué hacer porque no hay posibilidad de desarrollar el trabajo, ni para el agricultor de obtener un beneficio, ni para los trabajadores que pudieran estar contratados el poder llevarlo a efecto. Por lo tanto, quiero decir, son muchos los condicionantes que regulan el trabajo en un sector duro, que habitualmente suele tener mucho rechazo de gente que a la hora quiera ofrecer ese trabajo ahí, pero que lógicamente tenemos que dar ese salto cualitativo, como creo que puede ofrecer en este caso la condicionalidad agraria que regula el Plan Estratégico de la PAC, para que esos trabajadores tengan plenas garantías en el desarrollo de sus labores, sin explotación, sin exceso de trabajo y con las mejores condiciones dignas, incluso después del alojamiento que les corresponde a esos trabajadores. En este sentido, y con esta nueva condicionalidad social se establecen mecanismos para que el agricultor, los perceptores de las explotaciones perceptoras de la PAC, que en Castilla-La Mancha suponen un número de 97.000 expedientes de PAC, no todos ellos ofrecen trabajo porque muchas de ellas son familiares, explotaciones familiares que tienen autogestión del trabajo que hay que hacer en sus explotaciones, pero sí que en su conjunto ofrecen pues casi a 60.000 personas el trabajo en esas explotaciones de forma continuada. Independientemente también, como bien decía Paco, que hay una gran temporalidad, corta en el tiempo, pero muy distribuida a lo largo del año en función de los diferentes cultivos, porque son multitud de ellos los que tenemos en nuestra región para esas campañas agrícolas.
En ese sentido, y si bueno, pues se sucede todo como está previsto, se está trabajando en estos momentos ya para que a partir del 1 de enero del 2024 todos los protocolos de actuación, tanto con la Administración que tiene las competencias en materia laboral como las del órgano gestor, que en este caso es la Consejería de Agricultura, se pueda empezar a trabajar a partir de ese 1 de enero del 2024 para establecer los mecanismos de la sostenibilidad social en el sentido laboral, para que los agricultores que no cumplan pues tengan las penalizaciones, al igual que ocurre también con la condicionalidad ambiental. En este sentido, yo quiero reiterar que el compromiso de los agricultores, que el compromiso de la Consejería y del Gobierno regional es estar apoyando a todos, a agricultores y a trabajadores, y que en ese sentido trabajaremos para que la mejor tarjeta de presentación de nuestros agricultores, de nuestras explotaciones agrarias y ganaderas, sea la de que las cosas se hacen bien y con la mejora sustancial de las condiciones laborales de las personas que están trabajando. Que ya hay que hacer un trabajo duro, que mínimo que tengan esas condiciones en las mejores condiciones posibles para desarrollar esos trabajos en nuestras explotaciones. Si no lo he entendido mal, que me estás llamando a la radio ya. Si no lo he entendido mal, la PAC lo que establece con esa condición social es que podrían dejar de percibir ayudas a algunos agricultores si no cumplen con determinadas condiciones laborales. Sí, así es. La PAC regula en el procedimiento que se tiene que articular, va a establecer, al igual que ocurre con la condicionalidad ambiental, que en este caso se ha reforzado más también en la aplicación, va a estimar unos tantos % de penalización en base a la gravedad y a la persistencia que puedan, a los condicionantes que se establezcan en los incumplimientos de la condicionalidad social, que pueden estar desde el 1%, el 3%, el 5% o hasta el 100% incluso si llegase a haber reiteración e intencionalidad. Es algo que está por desarrollarse, es algo que se tiene que ver y que hay que ajustar muy bien a quién le va a corresponder determinar esos tantos % de aplicación. Esto ya ocurre, como digo anteriormente, en la condicionalidad medioambiental que se está aplicando, y que en ese sentido, bueno, pues sin lugar a dudas, las personas que no hagan bien el desarrollo, las planificaciones de contratación de los jornaleros en el campo también podrán verse afectados. Hay matices, están por desarrollarse, pero queda claro, queda definido tanto en el artículo 18 como en el 19 del nuevo reglamento que todo lo que está vinculado, aparte de todo el cumplimiento de normativa laboral que tienes que hacer como empresario, pues tiene una determinación en esos artículos y en el anexo 3 que ponen de manifiesto cuáles son los cumplimientos que el agricultor tiene que hacer, en este caso las explotaciones agrarias tienen que hacer para garantizar el trabajo bien hecho, bien ofrecido y también bien amparado por esas condiciones laborales y de alguna manera sociales que tenemos que establecer en nuestras explotaciones. Yo le quería preguntar por el tema del paso de la DANA, si hay alguna actualización o balance de daños, teniendo en cuenta que ayer además otra nueva... Bueno, con la DANA siguen todavía determinándose, porque lo primero es que tiene que hacerse el trabajo de peritaciones en el campo para ver el alcance real que en cultivos, en explotaciones agrarias se han producido, pero es que es un suma y sigue. O sea, es decir, ya hemos tenido 3 periodos diferenciados en esta última semana en la provincia de Albacete, en las que estamos muy por encima del doble de superficie que se determinó de afección en cultivos agrícolas en la provincia de Toledo, Ciudad Real y Cuenca. En este caso, en la provincia de Albacete han sido 3 periodos, el lunes, el miércoles y ayer mismo, que en diferentes zonas, dijéramos desde Llín hasta Montealegre, en 2 ocasiones, y luego La Manchuela también por alguna otra zona, y ayer concretamente en la zona de Villatoya, pues han causado bastantes daños en cultivos. Sobre todo en vendimia, son el cultivo y en olivar, almendro en algunas recolecciones tardías también, pero que se seguía en el mismo camino. Tenemos a las oficinas comarcales haciendo los trabajos de inspección y de toma de datos para determinar el alcance que ha tenido. A partir de ahí veremos a ver qué situación real es la que tenemos en el campo y estaremos a agilizar a la mayor velocidad posible las peritaciones, que es el medio que tiene el agricultor de amparo ante estas adversidades climáticas. Un año muy difícil, un año muy complejo que suma dificultades al desarrollo de la actividad y que a la vez pone también de manifiesto la imposibilidad de poder desarrollar el trabajo en el campo por parte de los jornaleros. Es una actividad, como decía, que tiene muchos condicionantes a la hora de hacer, pero también hay que entender que todo lo que se desarrolle en el campo, como una empresa que es, tiene que también gozar de toda plena garantía para todos, empresarios y jornaleros.